Buenas noches, este es mi pequeño ensayo. Los derechos humanos, historia, evolución, retos. Los derechos humanos son libertades mínimas y elementales que deben garantizarse de manera obligatoria a todos aquellos seres que ostentan la condición de ser humano. Antiguamente no todas las personas se consideraban humanos, por lo cual se vulneraban sus derechos. Actualmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna todos aquellos derechos que, según acuerdos establecidos en la ONU, son fundamentales o cobijan a toda la humanidad. Documentos importantes. El cilindro de Giro. En el año de 539 a.C., el ejército de Ciro el Grande, primer rey de Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Ciro el Grande dio libertad a los esclavos y estableció la libertad de culto y religión, y la igualdad. Este es uno de los pilares. Se encuentra grabado con otros en un cilindro de barro, los cuales la ONU ha traducido a 6 idiomas. A partir de este momento empieza a difundirse la idea de los derechos universales en los primeros países orientales, hasta llegar a Grecia y Roma, donde se fortalecieron las bases de lo que hoy consideramos derechos humanos. El siguiente documento importante es la Carta Magna, firmada en Inglaterra en el año de 1215. Este fue un documento que buscaba proteger a los súbditos de las arbitrariedades del rey Juan I y establecer como inviolables libertades como el derecho de la Iglesia a no estar bajo la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades, entre otros. Otro documento importante sería la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, firmada en 1776 y escrita por Thomas Jefferson. Esta declaración hace referencia a dos cosas: la primera, los derechos individuales, y la segunda, derechos de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también inspiraron el movimiento social que dio como resultado la Revolución Francesa, que también es para mí otra fecha importante, en la cual en 1789 el pueblo de Francia luchó por la abolición de una monarquía absoluta y construyó las bases de la primera República Francesa. 6 semanas después del ataque a la prisión de Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como el documento base para escribir la Constitución de la República Francesa. Bueno, hasta ahí vamos ese tema. Este proclama que a todos los ciudadanos, sin extinción, deben garantizarles los derechos de libertad de propiedad, seguridad, resistencia a la opresión. Otra fecha para mí que es muy importante es los Convenios de Ginebra 1864. Se reunieron 16 países europeos y países de América, quienes asistieron a Ginebra a una conferencia convocada por el Consejo Federal Suizo y por iniciativa de la Comisión de Ginebra. Esta se llevó a cabo con el fin de adoptar un convenio internacional para el tratamiento del soldado herido en combate. Este convenio contiene obligaciones de proveer atención médica sin discriminación a personal militar herido o enfermo, respetar el transporte y el equipo de del personal médico con el signo distinto de la Cruz Roja sobre el fondo blanco. Esto significó un avance en cuanto al trato humanitario en cuestiones de guerra. Bueno, me planteé esta pregunta: ¿puede cuestionarse el carácter universal de los derechos? Sociedades distintas, derechos distintos. Para muchos criterios, los derechos humanos son una forma de imposición y homogeneización del pensamiento, que impide que realmente pueda vivirse en un mundo donde la diferencia puede ser aceptada y respetada. Al afirmar universalidad de los derechos humanos, se está dando por sentado su carácter verdadero e irrefutable. Bueno, en la mayoría de los cultos no occidentales no existe una noción de individuo separado de lo que lo une. No se comprende la noción de los derechos individuales, sino que el individuo debe buscar en el mundo y en la sociedad su lugar y las condiciones necesarias para realizarse como ser humano, sin restringirse a la defensa de sus derechos. La idea de obligación mutua o reciprocidad es omnipresente, por lo cual el individuo no tiene que hacer valer sus derechos, sino actuar para encontrar el mundo y en principio en la sociedad a la que pertenece, las condiciones más propias para la relación de su naturaleza y la excelencia del ser humano.
Bueno, en resumen, pues yo escribí esta parte que dice: la gran crítica a los derechos humanos está en un carácter impositivo, en la medida en que algunas libertades individuales son respetables y deseables que otras. Por otra parte, se plantea la obtención de la libertad por medio del uso de la fuerza de las armas, por lo cual se podría decir que es libertad y goce no se da por completo por la naturaleza del hombre y su libertad, sino por la ruptura y yugos sociales. Muchas gracias.